Hola mis queridos amigos, soy el hermano Eduardo Saavedra, que tenga una linda mañana, muchas bendiciones en este día para usted, que el Señor Jesucristo le guarde y le proteja. Tengo una palabra del Señor en esta hora para usted, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, verso 22 y 23, 24. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Señor, en esta hora te pido unción de profeta para profetizar la palabra, unción de maestro para enseñar la Escritura en Cristo Jesús, y te pido también unción de fe para predicar y enseñar con fe tu palabra. Todo sea concedido ahora en el nombre de Jesús, tu voluntad. Hermanos queridos, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia griega, a una iglesia tesalonicense de Tesalónica, una iglesia espiritual, una iglesia donde eran muy delicados con la palabra de Dios. ¿En qué sentido delicado? Una iglesia que estudiaba con rigurosidad y con diligencia en la Escritura. Cada predicador o apóstol que iba a la iglesia tesalonicense escudriñaba la Escritura para ver si lo que estaba diciendo el apóstol o profeta, el predicador del Señor, era concordado con la Biblia. Entonces nosotros tenemos que ser como la iglesia tesalonicense, una iglesia, ¿cierto?, preocupada en la Escritura, preocupada de enseñar y de vivir la palabra de Dios con diligencia. Las cosas de Dios hay que tomarlas con diligencia. Las cosas de Dios no son para mañana, ni son para otra semana, ni el próximo año. Las cosas de Dios son para hoy. Cuando Dios te habla y te dice algo, hácelo. No discutas con Dios. Cuando Dios te diga un no, es porque un no, y no le vuelva a responder y preguntarle a Dios nada. Cuando Dios te dice que sí, sí, y no le vuelva a preguntarle a Dios cuando te dice sí. O cuando diga no, no le vuelva a preguntarle a Dios. Si Dios te dice que no, acéptalo y obedécelo. Si Dios te dice que sí, acéptalo y obedécelo. Ahora, escúcheme bien. Pablo le enseña a esta iglesia que era muy fiel a la palabra de Dios, muy ordenada esta iglesia, nada que ver con los corintios, que era una iglesia desordenada en los dones, en lo que era el culto, adoraban ángeles, había inmoralidad. Pero aquí Pablo le enseña y le dice, primeramente el verso 22, absteneos de toda especie de mal. O sea, todo lo que habla Pablo acerca de abstenerse de toda especie de mal, Pablo está hablando por el Espíritu Santo de que nos abstengamos del pecado, de los malos pensamientos, de los malos deseos, de la concupiscencia, de todas aquellas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios. Tenemos que abstenernos. Mire, fíjese usted que Daniel, en el tiempo de Daniel, el profeta Daniel, él, cierto, se abstenía de manjares y ayunaba. Entonces, si uno se puede abstener, cierto, de lo que lícitamente uno puede hacer, por ejemplo, de comer, ¿cuánto más uno podrá abstenerse, cierto, de buscar la santidad de Dios, de buscar el amor de Dios, de buscar la obediencia de Dios y hacer el bien? Uno puede hacerlo, pero está en uno, que uno pueda, cierto, también poner de su parte. Porque decimos, sí, es Dios el que hace el querer como el hacer, perfecto. Pero también tenemos que poner de nuestra parte para querer hacer el querer como el hacer en la perfección de Jesucristo. O sea, Pablo nos enseña, absteneos de toda especie de mal, idolatría, brujería, hechicería, adulterio, fornicación, masturbación y todo pecado que nos separa de Dios. Hay que abstenerse, hay que salirse, hay que arrancar del pecado y correr a la santidad de Dios. Verso 23 dice, y el mismo Dios de paz. ¿Qué es lo que es Dios? De paz. Dios no es Dios de pelea, ni de conflicto. Dios no es un Dios, cierto, de ira. La ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Dios es un Dios de paz. Así que en lo posible, hermano, tenemos que estar en paz con todo, aún con nuestro enemigo. Aún con nuestro enemigo, no con el diablo. Yo no tengo paz con ese, tengo guerra con ese, estoy en conflicto con ese porque es mi enemigo y enemigo de Cristo. Pero con los seres humanos que son carne y sangre, yo debo estar en paz con ellos. Porque mi Dios es un Dios de paz, no un Dios de división, no un Dios de conflicto. Cristo no está dividido, hermano. Ahora, dice el apóstol Pablo, y el mismo, o sea, Dios, que hace el querer como el hacer, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, la voluntad de Dios
es santificarnos en toda área de nuestra vida. Y aquí lo vamos a ver. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. Que nuestro espíritu, que está por dentro de nuestro cuerpo, que nuestra alma, que está dentro de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, que está exteriormente, ¿cierto? Que es el envase para que nuestro espíritu, alma vivan, ¿cierto? Dios quiere que sea santificado, sin mancha, limpio, puro, sin mácula. Amén. Mire, fíjese usted que cuando Dios creó al hombre, al Adán y a la Eva, cuando Dios creó al hombre, el primer hombre sobre la tierra, Dios lo creó espíritu, alma y cuerpo. Pero una vez que Adán y Eva pecaron, los dos, porque los dos pecaron, no solamente Eva, sino que también Adán pecó, cuando los dos pecaron, el diablo viró al revés esa creación de Dios. Es decir, el diablo lo hizo al hombre cuerpo, espíritu, alma. Lo viró al revés. Pero primero es espíritu, alma y cuerpo. Es por orden. Así como Dios ha ordenado en su Trinidad, en su trío unido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos un trío unido. Somos imagen de lo que es Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, Jesucristo alma y Espíritu Santo en el cuerpo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es una forma de Trinidad unida. Bendito sea el Señor. Entonces Dios quiere que todo tu ser, cuando habla todo tu ser implica espíritu, lo que hay aliento de vida por dentro del cuerpo, tu alma, que son tu carácter, tu pensamiento y todo lo almacenado, como también tus emociones que están por dentro, y carácter, y tu cuerpo, que es el envase que creó Dios, porque tu cuerpo fue creado por Dios. Unos gorditos, otros flacos, otros más bajitos, otros más altos, pero fue creado por Dios. Y se ha guardado irreprensible, o sea, totalmente hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, sin mancha, hasta el final santo, bendito sea el Señor, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir Pablo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, que quiere que nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que tengamos, toda nuestra vida, cuando hablo de espíritu, alma y cuerpo, hablo de toda nuestra vida. Está diciendo Pablo, de que este espíritu, alma y cuerpo, que es salvo, guarda ese depósito de salvación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo tengo que perseverar hasta el final, hasta que Cristo venga o hasta que Dios me lleve. Pero hasta el final. Porque el verso 24 lo aclara. Dice, fiel es el que os llama. El que te llamó es fiel. El que te llamó es fiel. El que te salvó es fiel. El que murió por tus pecados es fiel. El que dio su vida por ti, que se llama Jesucristo, es fiel. Fiel es el que te llamó. No te llamó el hombre, no te llamó la religión, no te llamó la misión. Te llamó Jesucristo. Fiel es el que llama, al cual también lo hará. Seguirá siendo fiel contigo hasta el final. Si aunque tú permanezcas infiel, Él permanece fiel. Pero ¿cómo no amar al Señor y serle fiel? Si Dios es fiel, si el Espíritu Santo es fiel, si Cristo Jesús es fiel, ¿cómo tú no vas a ser fiel con el Señor? Amén. Así que el que te llamó es fiel contigo. Y será fiel en todas tus necesidades. En todo lo que tú necesites, será fiel Dios contigo. En tu espíritu, alma y cuerpo. En tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo. Donde quiera que vayas, donde estés. Dios será fiel contigo para guardarte del mal. Pero Él quiere que seas fiel tú hasta la venida del Señor Jesucristo. Y que guardes todo tu ser. No, hay gente que dice, no, si hay que santificar el espíritu y el alma y nada más. El cuerpo no importa. El cuerpo también importa, pues, hermano. Porque el cuerpo de uno es el templo de Dios. Y esto que está afuera tiene que también armonizar. Esto que está afuera tiene que armonizar con nuestro espíritu y alma. Santificar este cuerpo, guardarlo del pecado de este mundo. Y santificar lo de adentro y lo de afuera y lo de adentro. Ninguna ropa nueva, ¿cierto? Dice Jesús, armoniza con una tela vieja. Y ningún pantalón viejo armoniza con una tela nueva. ¿Me entienden? Entonces, si este cuerpo está en pecado, no va a armonizar con nuestro espíritu, alma en santificación. Por eso que nuestro espíritu, alma, tiene que estar en armonía y en concordancia con nuestro cuerpo en santificación de espíritu. Porque nuestro cuerpo es el envase que Dios nos dio. Pero también, recuerde usted, es el templo que Dios nos dio también. Por eso es que este cuerpo hay que cuidarlo.
hay que alimentarlo de la palabra de Dios y hay que alimentarlo físicamente bien. Porque a veces este cuerpo, ¿cierto?, lo destruimos con la mala alimentación que tenemos. Y hablo espiritualmente y físicamente. Bendito sea el Señor. Así que el Señor quiere que nos tengamos de toda especie de mal. Y recuerda que nuestro Dios es un Dios de paz. No es un Dios de conflicto. No es un Dios de división. El diablo viene a dividir, pero Dios no. Dios, ¿cierto?, es un Dios de paz. Y Él quiere que tengamos paz en lo posible con todos los seres humanos, aún con nuestro enemigo. Y recuerda que el único que no podemos tener paz es con el diablo. Porque con el diablo no podemos tener paz, porque es nuestro enemigo. De todos los creyentes, de todos los cristianos, el archienemigo de la iglesia, de Jesucristo y de Dios Padre, es el diablo. Yo con Él no tengo nada que ver, porque Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Yo tengo que ver con Jesucristo y con los seres humanos que están a mi alrededor. Y con ellos Dios me manda a tener paz, no a contender. Amén. Dios le bendiga y recuerde, fiel es el que te llamó. Cristo es fiel. Fiel es el que te llamó. Cristo es fiel. Así que no te preocupes porque pases lo que pases y estés viviendo lo que estás viviendo por causa del Señor. Fiel es el Señor para ayudarte y para salir adelante. Y Él nunca te dejará. Amén. Nunca te desamparará. Dios te bendiga, te guarde. Soy el hermano Eduardo. Bendiciones.